Las luces se apagan, el miedo te invade y la noche está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a De Todo Un Poco. Y este es el segundo capítulo que hacemos para YouTube en esta tesitura que tiene que ver con los relatos de terror. Si no nos has escuchado, te invito a que nos busques en Spotify, ya que ahí en De Todo Un Poco por Joel Sánchez encontrarás diferentes capítulos con temas muy variados. Te invito a que si ya nos escuchaste, nos puedas recomendar con personas que gusten de estos temas. En fin, hoy es 28 de octubre del 2023 y los difuntos ya se encuentran entre nosotros. Se cuenta que en la tradición mexicana las puertas de las dimensiones y del cielo, así como del inframundo, se abren para que este día todas aquellas almas puedan acercarse con sus familiares y convivir durante todos estos días. Cada día tiene un significado. Además de que en todos los rincones de México se pone al menos una veladora como ofrenda para las almas que van transitando en esta dimensión para poder convivir con sus familiares o bien, si ya no cuentan con ningún familiar vivo, con alguien que al menos le pueda ofrecer luz a su camino y no se quede en tinieblas. Y este es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. ¿Has notado que, por ejemplo, en algunas calles o en las carreteras normalmente suceden muchos accidentes automovilísticos en los lugares donde específicamente hay muchas cruces? Y es que esto no creo que sea una casualidad, ya que me han hecho llegar bastantes relatos, de los cuales te contaré los más trascendentes. Y es así como iniciamos este capítulo del día de hoy. Y resulta ser que un amigo muy querido que se dedica a manejar, el trailero, nos cuenta que hace ya muchos años, en alguna ocasión, él venía llegando a la ciudad de Puebla, ya que normalmente las personas que viajan pues están todo el tiempo en las carreteras. Él menciona que ya venía de regreso para pasar unos días con su familia y dio la casualidad de que se encontrara en temporada de Día de Muertos. Él menciona que cuando ya iba llegando a la ciudad, aún en carretera, eran eso de las 3 de la mañana aproximadamente, cuando de repente él observó que al costado de la carretera se veían a diferentes personas, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres de diferentes edades. La mayoría de ellos iban con una pequeña veladora alumbrando su camino. Él pensó que se trataba quizá de algún tipo de tradición de alguna población cercana a la carretera y no le dio mucha importancia. Pero fíjate que lo extraño de esto es que él menciona que cuando empezó a acercarse y bajar la velocidad, se dio cuenta que estas personas no tenían rostro. Además, te quiero contar que en alguna ocasión hay un relato muy popular, no sé si alguna vez lo compartieron contigo tus abuelitos o tus tíos o alguna persona ya mayor. Y a mí me mencionaban que había una vez un hombre que él realmente no creía en todo esto que eran los fantasmas, no festejaba Día de Muertos, y resulta ser que su hija muy pequeña, ella muy emocionada, ya que se acercaba el Día de Difuntos y su madre había muerto en labores de parto. Ella había logrado salvarse, su hija, y ella
pensaba que en esos días su mamá regresaba del inframundo para poder estar con ella y con su padre. Su padre se había vuelto una persona muy amargada, quizá porque había perdido a su esposa, quizá por situaciones personales. Entonces la niña se acercaba a este hombre y le mencionaba que ya venía época de difuntos y que necesitaba dinero para poder ponerle al menos una veladora o algo de ofrenda en su casa. Su padre le mencionaba que no estuviera molestando. Es más, le dijo que le pusiera una eh, excremento de vaca, ya que ellos tenían animales, y le prendiera un ocote. La niña se fue muy triste. El hombre se dedicaba a talar árboles. Y en esa tarde se fue como todos los días a trabajar. Entonces, cuando se encontraba talando los árboles, de repente su hacha se quedó adentro de un árbol y no podía sacarla. Intentó sacarla con todas sus fuerzas, pero no se podía. En eso, de repente escucha que una gran verbena de personas se comienzan a acercar a donde él se encuentra. Él, asustado, voltea y se da cuenta que viene muchas personas de diferentes edades, niños, adultos, mujeres, ancianos, y vienen todos con una pequeña veladora. Algunos otros traían grandes cestos de pan. Muchos más venían muy contentos porque venían cantando, venían danzando y traían muchas cosas, naranjas, plátanos, bebidas, botellas, pero sobre todo muchas flores, muchas veladoras y también muchas hojaldras. Pero hasta atrás de esa gran fila de personas que él se sorprendió ya que identificó que se encontraban sus amigos que habían muerto en algún accidente, de algún hermano o hermana que ya habían fallecido. También vio a sus padres, pero él se dio cuenta que hasta el final de esta hilera de personas venía muy triste una mujer, venía agachada y entre sus manos traía excremento y un ocote. Él se quedó muy sorprendido, pensó que esto era un sueño. Cuando terminó de ver a estas personas que pasaron casi enfrente de él, decidió regresar a toda velocidad a su casa. Cuando llegó, se dio cuenta que su hija estaba dormida en el piso de la sala y que había en una mesa puesto lo que él le había dicho: excremento de vaca y un ocote. Él despertó a su hija y le comentó que lo acompañara a comprar todo lo que necesitaba. Fue al mercado, alcanzó a comprar lo que aún quedaba en los negocios para poder ponerle de ofrenda a su esposa y que no se fuera con las manos vacías. Empezó a mandar a que prepararan tamales, a que hicieran hojaldras, a que trajeran las flores más bonitas. Pero lamentablemente, al día siguiente, este hombre falleció. Y se dice que las personas que tienen la fortuna o la infortuna de poder contemplar esta marcha de espíritus tienen que tener cuidado, ya que muchas veces estos espíritus se los llevan al más allá. También te voy a contar otro relato. Este relato es de una amiga de una ciudad aquí cercana, que es Tlaxcala, y menciona que ella normalmente va a su trabajo y tiene que tomar un tramo de carretera, y específicamente esto ocurrió hace algunos años, y en esa parte donde ella normalmente cruza todos los días para ir a su trabajo, en alguna ocasión ya pasó muy tarde y se sorprendió
porque de repente cuando ella iba transitando sobre esta avenida, de repente logró observar que pasaron corriendo muchas personas. Lo sorprendente de esto es de que al cruzar estas personas, ella les toca el claxon y les avienta las luces largas. Y se da cuenta que solamente se lograba observar de su cintura a los pies cómo corrían estas personas y cruzaban de lado a lado. Ella se quedó muy sorprendida porque pensó que iba a matar a alguien. Después se dio cuenta que no había nadie. Al otro día, con algo de duda, cuando transitaba sobre esa misma vialidad, se dio cuenta que ahí, donde ella había visto correr a todas estas personas, se encontraban diferentes cruces de varias personas que habían muerto, ya que las habían atropellado en ese mismo lugar. Y fíjate, también quiero contarte que tengo la teoría, o al menos de personas que conocen de la vida espiritual, y he dialogado con ellos en el aspecto de que pienso que en ciertos lugares que dicen que están salados, donde siempre hay accidentes, como si fuera como un juego, un hechizo, quizá. Entonces ellos están esperando a que alguien pierda la vida en ese lugar para que tomen su puesto y esas almas se puedan liberar. Y evidentemente quien tuvo el accidente se quede ahí a esperar a alguien más que lo reemplace. Y es que, me lo creas o tal vez no, siempre es muy común ver muchas cruces en puntos muy específicos de algunas vialidades, de algunas calles o de algunas carreteras. Si te han pasado algún tipo de experiencia extraña, rara, y que consideras que fue algo fantasmal, me gustaría mucho que nos lo hicieras saber. Te recuerdo que si tú me estás escuchando dentro de lo que es México, así como Latinoamérica, o por qué no en otro país, pero eres latino, te invito a que nos hagas llegar tus experiencias, además de que nos puedas escuchar por Spotify. Muchas de las historias que te estoy narrando a través de estos videos que estaré subiendo ya se encuentran en esos capítulos. Pero mira, te voy a contar algo más. Y resulta ser que esto le ocurrió a una persona muy cercana. Esto le sucedió a mi abuelito. Y me contaba que cuando él era muy joven tenía una tía que quería mucho. Él era el consentido de esta tía. Entonces, cuando era el cumpleaños de mi abuelito, siempre iba a visitar a esta tía y le decía: tía, ¿qué me va a regalar? La tía le decía: ¿qué es lo que se te antoja o qué es lo que quieres? Y la tía siempre se lo compraba. Él estaba muy contento porque se sabía querido y amado por esta tía. Sin embargo, en alguna ocasión, mi abuelo se acerca a preguntarle a esta tía qué es lo que me va a regalar para mi cumpleaños. Entonces, su tía le dice: te voy a dar un regalo, el cual nunca se te va a olvidar. Mi abuelito estaba muy contento porque me dice que él cuando era joven pensaba en qué regalo o a dónde lo iba a llevar o qué le iba a comprar. Y estaba muy emocionado porque su tía le había dicho que ese regalo jamás se le volvería a olvidar. Y pasó que esa misma noche su tía tiene un accidente y pierde la vida.
Mi abuelito, al enterarse al día siguiente, se quedó muy espantado porque entendió que en esa ocasión iba a pasar algo muy diferente. Y con esa pena, los primeros días iba muy seguido al panteón a ver a su tía difunta. Y él siempre lloraba y de cierta manera se quejaba porque se había muerto su tía y obviamente esa expresión de que le iba a dar algo y lo que le había dado había sido su muerte, entonces a él no había quedado tan contento. Y entonces él me cuenta que en esa ocasión él sintió como una mano lo tocó en el hombro, tal vez para darle tranquilidad, tal vez para que sintiera que ella estaba ahí con él. Y desde ese momento, mi abuelito dejó de ir a los panteones. Se espantó muchísimo. Hay personas que normalmente no creen en fantasmas y yo los respeto y también soy de la idea de que cuando llegas a escuchar un sonido extraño o llegas a ver algo que parece ser del más allá, siempre es bueno procurar descartar todo lo natural. Puede ser algo que nos está engañando en la vista o nos está engañando en nuestros sentidos y pensamos que es un fantasma y tal vez no. Pero ¿qué hay de aquellas circunstancias y hechos que por más que lo pensemos, no logramos dar con una respuesta? Te cuento una cosa más. Fíjate que me comentó en su momento una gran amiga que su abuelita siempre había sido una persona muy alegre y muy contenta y siempre tenía un carácter muy bondadoso. Lamentablemente, su abuelita había perdido la vida en circunstancias muy extrañas. Se pensaba que tal vez a ella le habían hecho brujería. Y es que ella me cuenta que en alguna ocasión había ido con una persona que habla con los muertos y que lee las cartas y hace este tipo de prácticas. Y le mencionaba que estaba su espíritu muy triste, ya que efectivamente le habían hecho algo de brujería. Tal vez la familia pensaba que se trataba de alguien que no la quería. Pero lo extraño es que esta mujer, cuando le empieza a dar detalles de la muerte de su abuelita, le menciona que ella había comido uvas. Y adicionalmente a eso, le dice que sentía o percibía a su abuelita envuelta en sábanas blancas, es decir, que no tenía ropa. Esta amiga se sorprende mucho porque efectivamente a su abuelita, cuando había muerto en el Seguro Social, no le habían dado tiempo de poderla vestir. Así que entre las mismas sábanas de su cama de hospital, la habían envuelto y la habían enterrado. Pero no conforme con eso, poco antes de que muriera, una tía de ella había llevado de comerle unas uvas, las cuales mencionan los testigos que cuando empezó a sentirse mal poco antes de morir, esta señora escupió las uvas enteras a pesar de que se las había comido. Y es que,
Fíjate que la brujería es un tema muy complicado. Y te cuento esto porque tiene que ver que en estas fechas, específicamente el día 31 de octubre, las brujas salen para poder realizar sus aquelarres. En algunas comunidades se menciona que hay desaparición de pequeños niños y niñas. Algunos dicen que estas personas utilizan a estos inocentes para poder realizar ciertos embrujos, ciertas magias en contra de alguien. También se menciona que en los panteones les gusta mucho a estas mujeres ingresar por las noches y enterrar en las tumbas los trabajos que muchos les encargan, ya sea para enamorar a una persona, para atarla o simplemente para que ellos empiecen a enfermar y posteriormente sucumban ante alguna enfermedad rápida y dolorosa. He tenido la fortuna de poder platicar todos estos años con personas preparadas en el tema que me han compartido experiencias sobre brujerías que les encargaron y también de personas que lamentablemente, por ejemplo, terminaron mal en una relación y entonces empezaron a tener complicaciones. Estos relatos que te estoy mencionando son unos cuantos que ya se encuentran en diferentes capítulos en el podcast de Todo un poco que se encuentra en Spotify. Te invito a que los puedas escuchar. Pero también si gustas que te los comparta por este medio, lo puedo hacer con mucho gusto. Hasta aquí sería el final de este video. Te invito a que nos escuches. Si te gusta este contenido y lo quieres hacer, comparte. Cuídate mucho. Es momento de despedirse, ya que la luz raya en el cielo y la noche estuvo con nosotros. Buenas noches.